Shalom, shalom familia, bendiciones, buenas tardes para todos. Por aquí les saludan los pastores Gabriel y Leymar González y el pastor Luis Boscán, quienes tenemos este privilegio hermoso de poder estar acá compartiendo con ustedes la porción número 53 de los Evangelios, la vida de Yeshua. Así que sí, ya la próxima semana tenemos la 54. Y luego iniciamos un nuevo ciclo de estudio, tanto de las Parashot como de los Evangelios. Así que les invitamos a que puedan estar pendientes siempre de nuestro canal, de nuestra página de Facebook, también Ministerio Altares de Adoración, porque a través de esos medios publicamos siempre nuestras enseñanzas, colocamos esas publicidades donde usted puede estar al tanto de cada uno de nuestros horarios. Así que bueno. Damos gracias, como siempre, al Eterno Dios por este hermoso tiempo de instrucción y de enseñanza. Les invitamos a que puedan acompañarnos en el capítulo número 19 del libro de Juan, que este capítulo es el que vamos a estar estudiando en esta tarde y vamos entonces a estar dando continuidad. Bien, antes de iniciar con el capítulo 19, es importante que podamos mencionar de qué estábamos hablando y qué estábamos enseñando en el capítulo número 18, porque todo viene relacionado. Así que la semana anterior, si usted no tuvo la oportunidad de compartir con nosotros y de ver esta enseñanza, les invitamos a que pueda, acá mismo en nuestro canal, ubicar la enseñanza y así estar al día con cada una de estas instrucciones que el Eterno nos deja en su palabra. Bien, como les decía, en el capítulo 18 estudiábamos lo que era el arresto de Yeshua. Y específicamente en el último episodio de este capítulo, entre el verso 28 y el versículo 40, nos habla y nos explicaba el pastor Luis la semana anterior cuando Yeshua es presentado ante Pilato. Y repito nuevamente, es importante mencionar esto porque es lo que vamos a continuar, es la continuidad de este capítulo 19. Bien, en el capítulo 18 vemos que Yeshua fue presentado ante Pilato y quiero leer los últimos versículos del capítulo 18 para iniciar con el correspondiente esta semana. Dice que fue presentado entonces, recordemos que para Pesach tenía que ser librado un preso y Pilato dijo ¿qué es la verdad? Cuando Yeshua le dijo, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Así que en ese momento Yeshua no tuvo ningún tipo de cohibición a hablarle a este hombre que era una autoridad en Roma y decir que él era la verdad. Lo que en ese momento, lo único que pudo decir Pilato, y le explicaba también excelente el pastor Luis, es ¿qué es entonces la verdad? Y dice que cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hablo en ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en el Pesach. Queréis pues que os suelte al rey de los judíos. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, era un malhechor. Haciendo este resumen, Pilato en ese momento estaba también amenazado, por decirlo de esta manera, por el emperador romano, por César, para no permitir una nueva sedición, una nueva revuelta, una nueva rebelión, y se encontraba nervioso también para juzgar en ese momento lo que estaba ocurriendo. Es importante recalcar y mencionar también que Pilato odiaba a los judíos, no quería nada que ver con ellos, que no había ningún tipo de relación ni de amistad entre el Sanedrín y Pilato, pero en ese momento, y lo que nos relata, lo que nos enseña el capítulo 18 en relación al arresto de Yeshua, el Mesías, ahí hubo una diplomacia política, hubo un acuerdo entre ambas partes, una tranza política para lo que tenía que ver con el arresto del Mesías. Obviamente, y esto también lo enseñamos la semana anterior,
nada de esto fue por casualidad, nada de esto fue porque el hombre lo decidió así, todo ocurrió porque así tenía que suceder, porque así nuestro Padre, nuestro Elohim lo había determinado, y por eso fueron llevándose a cabo los acontecimientos tal como lo hemos visto, como lo hemos estudiado. Bien, ahora sí, entonces vamos a iniciar con el capítulo número 19, verso 1, donde luego de esto y luego de que estas personas que estaban en ese lugar solicitaron, y para ellos fue mejor que soltaran a Barrabás antes que a Yeshua, que al Mesías, dice: así que entonces tomó Pilato a Yeshua y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y lo vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Obviamente esto es muy sarcástico lo que estaban haciendo los soldados en ese momento, y para nosotros leer este capítulo, para nosotros estudiar este capítulo y exponerlo, vemos qué pasó Yeshua, vemos todo lo que ocurrió con él, todo lo que en este momento Roma hizo sobre él. Y quiero por eso profundizar también y mencionar más allá, porque acá nos dice que le azotaron, acá nos dice que estos soldados le abofetaron, se menciona en relación a esa corona de espinas que colocaron sobre su cabeza, pero quiero mencionar también que los soldados en ese momento, en manera de diversión, se aprovecharon también de lo que estaba ocurriendo antes de crucificar a Yeshua. ¿Por qué le digo esto? Porque como ya vimos, dice que le daban de bofetadas. Y en ese momento en Roma había un juego muy cruel, que era que aquel que estaba permitido mutilarlo y hacerle lo que les diera la gana, todos los soldados se mostraban al prisionero y le daban de puños, le daban de bofetadas, tal cual como lo vimos, pero también hacían algo muy particular, que era vendarle los ojos, y todos menos uno golpeaba muy fuertemente, muy bruscamente al prisionero. Lo que al final para ellos era una diversión, que aquella persona que ellos estaban golpeando pudiera identificar o pudiera saber quién de todos los soldados que estaban ahí no le había golpeado. Así que esto nos deja ver y nos da una muestra de cómo se movían estos soldados, qué habían ellos, que no había ningún tipo de cohibición, que no tenían escrúpulos a la hora de golpear a una persona, a la hora de maltratar a una persona. Y por eso Yeshua fue muy golpeado, fue muy maltratado, incluso nos enseña también, y podemos ver en un pasaje que su rostro quedó muy disfigurado a causa de los golpes. En Isaías 52:14 dice: de la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti, así será disfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos del hombre. Así que eso nos deja ver entonces a nosotros ese grado de maltrato que en ese momento recibió nuestro Mesías. Sin embargo, de su parte no hubo quejas, porque él sabía ya lo que iba a suceder, sabía lo que iba, y por amor a cada uno de nosotros, pues él se sacrificó y padeció cada uno de esos golpes, cada una de esas bofetadas que le dieron. Seguimos leyendo y dice que luego Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Todavía Pilato en ese momento no quería establecer ningún juicio, no estamos exonerando de la culpabilidad que Pilato pueda tener en ese momento, y estos son los hechos que nos relata la Escritura. Dice que salió Yeshua y, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, le dijo, Pilato les dijo: he aquí el hombre. Y cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él.
Y en ese momento, cuando expresan estas palabras, dice que aquellos judíos, aquellos principales sacerdotes que querían la muerte del Mesías, dijeron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Yeshua: ¿de dónde eres tú? Mas Yeshua no le dio respuesta. En relación a esa versión, recordemos también, porque menciona tanto en el 18 como el 19 lo que es el pretorio, que fueron al pretorio, se presentaron al pretorio. Esto es un palacio en el cual habitaba y juzgaba aquel pretor romano o presidente de una provincia. Así que Pilato, como ese encargado, como ese representante, pues llevaba a Yeshua al pretorio para que fuera juzgado en ese momento. Al decirle a Yeshua: ¿de dónde eres tú?, dice que él no dio respuesta. Yeshua en ese momento no le dio ninguna respuesta y Pilato le dice: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Yeshua le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí, sino la que te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo e insistían: si a este suelta, no eres amigo del César. Todo lo que él hace, todo el que se hace rey, a César se opone. Y quiero mencionar, quiero enfatizar y quiero traer a colación lo que dice también en Mateo 27, versos 22 al 24, cuando dice que Pilato les decía: ¿qué pues haré a Yeshua, el llamado Mesías? Dicen todos: sea crucificado. Él les dijo: pues, ¿qué mal hizo? Pero ellos gritaban fuertemente y más fuertemente diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada se lograba, sino que más bien se estaba formando un alboroto, una revuelta, tomó agua y se lavó las manos delante del gentío, diciendo: inocente soy de la sangre de este, allá vosotros. Esto que nos enseña Mateo 27, obviamente es un enlace de lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo acá en el capítulo 19 del libro de Juan. Y esta parte acá no se menciona, pero en Mateo sí nos enseña que Pilato lavó sus manos, así que posiblemente acá entre estos versículos haya ocurrido este suceso, este episodio, cuando Pilato lava las manos y dice: cárguense entonces ustedes. Yeshua acá estaba en manos de un político corrupto, tal como lo vimos al principio. Entre el Sanedrín y Pilato no había ningún tipo de relación, no había ningún tipo de amistad, solo estaban ahí en una tranza política por conveniencia entre ambos, para que no se armara esa disputa también. Entonces, Pilato en ese momento se caracterizaba, era ese político corrupto. Yeshua entonces no estaba bajo un verdadero juez, sino bajo el mando de este hombre, Pilato. También en ese momento los dirigentes judíos estaban dispuestos a acusar a Pilato ante Roma de permitir la subversión, y Pilato no quería cargar con la acusación de traición, así que dejó que su posición política tuviese prioridad sobre la justicia. Eso fue lo que hizo Pilato. Él no se dejó llevar por la justicia, aún siendo esa persona en autoridad. Su posición política tuvo más peso que aquello. Y vemos también en el verso 13, dice que entonces Pilato, oyendo esto, dice que llevó afuera al Mesías y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, que en hebreo es Gábata. Este Gábata es un término arameo de un lugar ubicado en Jerusalén, designado también con el nombre griego como litóstrofos, también lo pueden encontrar de esa manera, y que solamente aparece mencionado acá en Juan 13, donde el evangelista señala que Poncio Pilato hizo salir al Mesías y se sentó en el tribunal en el lugar llamado litóstrofo, que en hebreo es Gábata. Bien, esto es lo que estamos viendo entonces en ese momento, y vamos a seguir y vamos a dar continuidad con lo que nos enseña este capítulo 19 del libro de Juan.
Bien, continúo y para enlazar con el versículo 11 que acabamos de leer. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las autoridades que hay son constituidas por Dios. Bien, esto enlazado a lo que Yeshua dijo, que no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese dado de arriba. Esto fue para que se cumpliese en él lo que estaba profetizado que tenía que padecer por su pueblo. Bien, no porque le fue dada una autoridad para que entonces pudiese matar, y si mató al Mesías, bueno, también no significa eso, significa que fue entregado como se entrega ese cordero para el sacrificio, no porque él tuviese una gran autoridad o fuese un aspirante al imperio romano. De la misma manera, Yeshua también lo acabamos, estábamos estudiando en este libro acerca de Yeshua como el que le fue dado la autoridad del Padre, quien recibió del Padre, quien conoce al Padre, quien nadie ha visto al Padre sino solo el Hijo. Él como el Hijo del Hombre tiene la autoridad para sanar a aquellos enfermos, para decir a este levántate y anda, y Yeshua lo dijo. Bien, y también él dice a sus discípulos, y entre esos incluidos nosotros, he aquí os doy autoridad, potestad para hollar serpientes y escorpiones y nada los dañará. Es decir, Yeshua como el representante del Padre eterno del reino, él como el rey obviamente, bien, recibe toda la autoridad del Padre y nos delega a nosotros, nos encomienda el ensanchar su reino, el establecer su reino, el ser ahora notificadores del juicio que se estaba dando a través de su muerte y de su resurrección a las tinieblas. Y nosotros tenemos que tener eso presente para en todo momento hacer retroceder las tinieblas, porque Yeshua también lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Bien, el imperio de las tinieblas ya no tiene autoridad sobre nosotros para matarnos deliberadamente, como Pilato estaba queriendo dar a conocer que yo tengo autoridad sobre ti para liberarte o para darte muerte. Bien, entonces acá vemos cómo en estas circunstancias que nos hablan un poco más de, digámoslo, fuera del contexto histórico, que si lo buscamos lo vamos a encontrar. Me refiero a la actitud de Roma ante las otras personas, era sumamente cruel. Bien, era sumamente cruel. Ellos, el Pilato, vemos acá que él no lo quería entregar, pero como para calmar un poco los ánimos de los altos cargos judíos, entonces lo azotaron, lo golpearon, le hicieron todas estas cosas como para mostrarlo ahora, bueno, ya está castigado por este pecado, este delito que haya cometido delante de usted, pero ya lo voy a soltar. En cambio, las autoridades judías decían, no, crucifícale, no lo queremos. Entonces, como que fue en vano todo ese sufrimiento, esos azotes, ese padecimiento que le hicieron. A ojos de Pilato podría ser, pero esto tenía que hacerse para cumplirse las palabras acerca de Yeshua y de, como acabamos de leer en Isaías 52, cómo él tenía que padecer sumamente por todo su pueblo. Entonces, avanzamos y dice, era el día de la preparación de Pesa, como a las 12 del día, es decir, como a la hora sexta. Entonces él dijo a los judíos, he aquí su rey. Pero ellos gritaban, llévatelo, llévatelo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a su rey? Nuevamente aquí estaba tratando de soltarlo, ya habiéndolo castigado para que ellos así lo aceptaran. Los principales sacerdotes le dijeron, no tenemos más rey que el César. Qué terrible palabra dieron ellos al pronunciarlas para reconocer a César, al emperador en ese tiempo, que según la historia nos dice que era Tiberio César, en ese momento, y reconocerlo como rey sobre Israel. Al ser ellos las autoridades y los representantes del pueblo, cometieron un pecado sumamente grave, entregando al Mesías, obviamente, colgándolo, pero también eliminando
a través de esas palabras, eliminando el señorío del Padre, el gobierno del Eterno sobre ellos para poner al imperio romano a su favor o como su rey. Bien, esto está, lo encontramos en muchos pasajes en la palabra, no tenemos tiempo de leerlos todos, como además los profetas también nos hablan acerca de la inclinación del pueblo a Baal peor, a otros dioses extraños, a los dioses de los cananeos. Cuando Acá se casó con Jezabel y que era procedente de los sidonios y Baal era su rey. Cuando el pueblo, más atrás, cuando el pueblo dijo que queremos un rey sobre nosotros como el resto de las naciones y pusieron y se escogió a Saúl como rey. Bien, todas estas acciones, estas actitudes del pueblo para tener un gobernante sobre ellos, fueron abominación delante de los ojos del eterno Dios, fueron adulterio para él, y en este momento al proclamar estas palabras, nuevamente el pueblo Israel cae hasta el punto de que en el año 70 vino Roma para traer la destrucción sobre ellos y dispersar al pueblo. Son alineadas a las acciones del pueblo estas palabras que fueron sumamente graves para decir que César gobierna sobre ellos. Bien, esto es algo que no habían hecho hasta este punto, no se había reconocido, o no hay un registro que ellos lo hayan reconocido, porque recuerden que la historia nos dice que el imperio romano imponía al César de turno, al gobernante de turno, para que fuese el dios de una nación conquistada o el representante en las naciones conquistadas. Los judíos o Israel no lo hacía porque tenían al Padre entronado en su vida. Sin embargo, acá, por un tema político, ellos ceden ante esa confesión de establecer al César como su rey, como su gobernante. Entonces los entregó a ellos para que fuese colgado, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Yeshua y lo sacaron, llevando él su cruz hasta el lugar que se llama la Calavera, o Gólgota, dice otras versiones, y que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Yeshua estaba en medio de ellos. Esto nos dice los evangelios acerca de su crucifixión, acerca de él siendo colgado en ese lugar. Sin embargo, la palabra también nos enseña, la Torá nos enseña y nos da la pauta, el eterno Dios, para que con respecto a la vaca roja, fuese quemada a las afueras del tabernáculo, a la puerta del eterno Dios, es decir, y luego con la construcción del templo debía ser quemada afuera del templo, y esto tiene que ver con la ubicación frente a la puerta del templo que daba al Monte de los Olivos. Bien, el lugar de la calavera, o el lugar que se dice Gólgota, daba a la parte de atrás del templo, no daba con la puerta. Entonces, alineado al sacrificio de la vaca roja, esto que nos dicen no concuerda. Además de que también hay datos de que Yeshua fue colgado sobre un olivo, no necesariamente sobre una cruz como tal, como nos vendió la Iglesia Católica, y exaltar la figura de la cruz, porque antes no se colgaba, o el pueblo no colgaba a sus reos de muerte, aquellos que se les haya dado muerto, no se colgaba sin la cruz. Bien, sí se le atravesaba sobre un madero, un tronco, y se colgaba, pero no necesariamente en la figura que nos vendió Roma. Bien, además de que fueron ellos, fue el pueblo, fueron los principales de los judíos quienes lo colgaron, no explícitamente Roma. Fueron allí solo para corroborar de que así se hiciera. Entonces dice, allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Ya vemos que luego Pilato también escribió un letrero y lo colocó sobre el madero, y así estaba escrito: este es Jesús, Yeshua Nazareno, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos de los judíos leyeron este letrero porque en el lugar donde Yeshua fue crucificado se encontraba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Luego le dijeron a los principales sacerdotes: Pilato, no escribas él es el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos.
Pilato le respondió: lo que es escrito, es escrito. Es decir, aún en su muerte, ellos no le reconocían, no le identificaban como tal. Ante Pilato, o por los hechos, Pilato lo pudo reconocer de tal manera, porque también dice, ellos dicen que tú eres rey de los judíos, pero sin embargo ellos se excusaban ahora diciendo, no, fue él quien dijo, nosotros no le estamos reconociendo. Para Pilato, en un sentido, con sus palabras lo podemos entender algo confuso, pero simplemente era ese tema político que se estaba desenvolviendo. Luego dice, cuando los soldados crucificaron a Yeshua, le quitaron sus vestidos y lo dividieron en 4 partes, una para cada soldado, pero su túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. Por eso se dijeron unos a otros, no la cortemos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién era. Y tuvo cumplimiento la palabra, por eso leo esta parte del versículo. Bien, por eso leo acá, porque en el Salmo 22:18 nos confirma este acontecimiento, ya estaba profetizado, donde dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Estas cosas hicieron los soldados, y esto para que se cumpla lo que nos dice en el Salmo 22:18. Aunque para muchos pueda sonar, bueno, eso ya está claro, ya se puede identificar, ya lo entendemos que era sobre él, pero esto tiene su cumplimiento, tiene este contexto profético por el cual se debía trazar, se debía pasar, y alineado a ese padecimiento, es decir, que no se entendió el padecimiento, no se entendió Isaías 53 como el siervo sufriente, sino hasta que todas estas cosas verdaderamente acontecieron y se abrió la puerta para los gentiles y para la restauración de Efraín. Bien, voy a culminar mi parte acá para darle el paso al pastor Luis. Dice, y luego junto al madero de Yeshua estaban su madre, la hermana de su madre, Miriam, la esposa de Cleofás, y Miriam de Magdala o Magdalena. Entonces, al ver Yeshua a su madre y al discípulo a quien amaba, que se encontraba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Esto está hablando el que escribió, el que nos relata acerca de este evangelio. Como vemos, cuando Yeshua fue apresado en el Monte de los Olivos en la noche anterior, los discípulos se dispersaron, ellos huyeron. Solo Pedro lo siguió más atrás, y este discípulo que se habla acá, que estuvo allí, no tuvo temor de que él también lo agarraran, lo apresaran, sino que estuvo allí con el Señor. Este discípulo a quien el Señor amaba es Juan. Por eso encontramos como una revelación mayor, más profunda. En ese sentido nos referimos, vino sobre Juan, sobre el apóstol Juan, acerca del amor, acerca de esa intimidad, de esa relación con el Padre, porque aún en el momento de su muerte, él estuvo allí presente con él, lo acompañó, sin importar lo que viniese sobre él, o que también lo pudiesen capturar y matarlo. Él estuvo allí dispuesto. Yeshua lo expresó varias veces a sus discípulos, y en una de esas lo estudiamos semanas atrás. Él dijo, yo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y yo pongo mi vida por ustedes. Yeshua le dijo que iba a poner su vida por ellos. Él muy posiblemente sin entender tal vez estas palabras, sin embargo en su corazón también estuvo dispuesto a morir para acompañarlo hasta los últimos momentos acerca de esto. Bien, vamos a tener ahora la intervención del pastor Luis. Ya hemos estudiado acerca de estos acontecimientos con otras palabras en que hemos hablado acerca de los evangelios, por eso también les invitamos a ver esas otras enseñanzas. Pastor Luis. Amén. Bueno, tremenda, poderosa esta enseñanza, de verdad que es conmovedor. Todos estos acontecimientos, estudiarlos uno por uno. Y bueno, vamos a darle continuidad a lo que dice el verso 28. Dice, después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Estaba puesta una vasija llena de vinagre, entonces sujetaron alrededor de un hisopo unas
ponga empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Esto sería un cumplimiento profético de la rama de hisopo que se colocaba al momento de realizar el rito de la vaca roja, la vaca alazana. Recuerde que se colocaba madera de cedro, representando aquí específicamente el momento de la crucifixión, que ya estaban mencionando los pastores González. También se colocaba con el tema de la vaca roja el manto de púrpura o manto carmesí. Eso también es un recordatorio de que los soldados romanos, al momento de azotarlo, al momento de flagelarle, ellos también le vistieron, para burlarse de él, de un manto carmesí. En algunas versiones dice púrpura, otras versiones dicen carmesí, pero bueno, nos quedamos con la versión de la Torá, que seguramente es la del cumplimiento profético. Y también se menciona el hisopo. Entonces, aquí dice que con un hisopo le acercaron a la boca para darle a beber vinagre. Entonces, este vinagre empapado en hisopo es un cumplimiento también, es un cumplimiento de la limpieza del leproso, porque hay algo similar en lo que tiene que ver proféticamente con cómo se realizaba, digamos, lo que se hacía en la vaca roja, la vaca alazana, con respecto a la limpieza del leproso, porque en la limpieza del leproso también hay elementos que se utilizaban con la vaca roja. En la limpieza del leproso se utilizaba también madera de cedro, el manto púrpura, la rama de hisopo, una vecilla muerta y la sangre de la vecilla muerta, y la vecilla viva se mojaba y se soltaba después. Pero esta rama de hisopo está en estos dos elementos. Y este hisopo es una representación, como dije anteriormente, para que haya cumplimiento profético. Fíjense que para que se cumpliera la escritura, él dijo, tengo sed. Y le dieron, pero ¿en qué se cumplió? ¿En decir que tenía sed? ¿O en que le acercaron el hisopo a la boca? El hisopo. Entonces, Yeshua tomó el vinagre y dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto a mí me sorprende porque generalmente cuando alguien se va a morir, el ángel de la muerte le toca, pero no se dice que alguien entregue el espíritu. ¿Quién tiene la potestad de entregar el espíritu? ¿Acaso si yo me voy a morir, yo digo, no, hoy voy a entregar el espíritu y me muero? Ojalá que pudiéramos decir eso, pero solamente Yeshua dijo que él lo dijo. A mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Él lo dijo. Yo la pongo, de mí mismo la pongo. ¿Por qué? Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Y la pongo para volverla a tomar. Entonces, el mandamiento que recibió él de su padre era que él tenía la potestad de entregar, no de que la muerte, como a todo el resto de los mortales, el aguijón de la muerte, porque recuerden que la escritura específicamente habla, el apóstol Pablo Rachabul habla del aguijón de la muerte. Entonces, cuando dice, por ejemplo, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón, y dónde, o sepulcro, tu victoria? Entonces, la muerte tiene un aguijón. Entonces, ese aguijón de la muerte es el que hace que la parte espiritual nuestra, ¿verdad?, donde mora la eternidad, se separe del cuerpo físico. El cuerpo va al sepulcro y lo que sale, entonces hay otro ser interior mucho más real, mucho más consciente que nosotros mismos. Entonces, el aguijón de la muerte es el que toca el cuerpo. Pero por eso cuando dice, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón, y dónde su sepulcro, tu victoria? Es porque en algún momento, como dice Tesalonicenses, cuando suceda la transformación de estos cuerpos en mortales, en cuerpos incorruptibles de gloria, como también lo dice Primera de Corintios, entonces eso, lo que va a suceder es que el aguijón de la muerte no tendrá potestad, como un recuerdo en Yeshua de que como él resucitó y venció al que tiene el imperio de la muerte, pero también a la muerte, nosotros también vencemos con él. Nosotros también tenemos potestad sobre la muerte. Yo creo que la victoria más grande de un ser humano en esta tierra, aunque no es de nosotros, porque es ajena, es de Yeshua, pero la victoria más grande de un ser humano en la tierra no es cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar.
Por ejemplo, la gente cree que la victoria tiene que ver específicamente con realizar un posgrado, un máster. Eso es bueno. Realmente es bueno porque el estudio enriquece y también la persona que estudia, que se prepara, que trabaja, que tiene esa disciplina, ¿verdad? De estudio, eso va a rendir frutos. Pero en esta vida, si tú estudias, si tú trabajas, si tú haces posgrado, si tú haces máster, si tú haces maestría, si tú haces esto, tú haces aquello, eso es bueno, pero no es lo determinante en un ser humano. Lo determinante es al punto principal, al punto del principio. El punto del principio es de dónde nacimos, cuál es nuestra raíz. Y nuestra raíz es que el soplo de vida, el Neshama, cuando Él nos insufló aliento de vida sobre nosotros, vinimos a ser, ¿verdad? Vinimos a estar conscientes de nuestra relación paterno-filial. Y en esa relación paterno-filial, por causa de Adán y de la transgresión, entonces el Señor dijo, polvo eres y al polvo volverás. Con dolor comerás todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra. Pues polvo eres y al polvo volverás. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, ¿cuál es la victoria más grande de un ser humano en esta tierra? Tener victoria sobre la muerte. Por eso es que Pablo exclama, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte tiene un aguijón. Pero en ese momento Yeshua nos demuestra que la muerte no tuvo poder sobre él. ¿Por qué tú crees que Yeshua padeció todo lo que padeció sin que se desconectara del cuerpo? Él padeció los clavos. Él padeció los látigos de Roma. Padeció y no fue cualquier cosa. Él tuvo que haber muerto en medio de esa situación. Esto es un misterio lo que yo estoy hablando, pero como él dice que él entrega el espíritu, entregó el espíritu, no que vino la muerte a quitarle la vida, sino que él voluntariamente entregó el espíritu. Entonces no sucedió porque el aguijón de la muerte, dice Pablo, tiene que ver con el pecado. Entonces, como él no cometió pecado, sino que por nosotros se hizo pecado, entonces la muerte no tuvo poder sobre él. La muerte no tuvo poder sobre él. A mí nadie me quita la vida. A mí nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la doy. Ese mandamiento recibí del Padre. Entonces, esto es algo que a mí siempre me impresionó, porque él dice que inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues el día de aquel sábado era grande, rogaron a Pilato que les fueran quebradas las piernas y fueran quitados. Fueron por tanto los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y salió agua. Recuerde que en la vasija, donde se hacía la mezcla de los elementos como la grana, el manto carmesí, en el caso, por ejemplo, de la limpieza del leproso, que sería elemental en este caso específico, aunque también para la vaca roja también se añadía agua, ¿verdad? Aguas corrientes también. Y para las aguas corrientes se le añadía las cenizas de cuando ya el animal está consumido por el fuego. Cuando ya el animal ha sido consumido por el fuego con todos los elementos que mencioné, entonces las cenizas se mezclaban con agua para la purificación de cuando alguien tocaba, se volvía inmundo por un muerto. Entonces tenía que ver con la muerte. La vaca roja está totalmente enlazada proféticamente con estos eventos porque tenía que ver con la muerte. O sea, algo que impurifica como una vaca, porque el rojo, el color rojo, si vuestros pecados fueren como la grana, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el rojo es una expresión del pecado en su expresión máxima, no el negro. Hay gente que tiene un punto tan como que el pecado está como en negro, ¿verdad? Y otro está en rojo. Ok. Entonces el tema es, pueblo, que específicamente la vaca tenía que ser roja sin ningún tipo de pelos.
de ningún color. No podía ser color blanco ni color negro, no se le podía poner yugo, no podía ser, no se le podía haber colocado yugo, no había podido ni ser un animal de carga y tenía que ser roja completamente. Ahora, un animal perfecto representaba la imperfección, porque Yeshua no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Pero este animal perfecto, que también representa imperfección, o sea, la imperfección, pero a la vez la perfección, el que está ministrando, el sacerdote que está ministrando, se impurifica, pero es para purificar. Es una paradoja. Entonces, esta paradoja es una representación específica de lo que estamos viendo aquí. Yeshua no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, pero lo que estamos viendo es tremendo, porque digamos, lo que estamos viendo, que al instante cuando le clavan la lanza, que eso también tiene una implicación en los eventos proféticos que vienen, y sale sangre, ok, la sangre, obviamente, y sale agua, esa agua tiene su cumplimiento profético de la vaca roja cuando se mezcla la ceniza de la becerra, porque es para purificación. Impurifica al sacerdote, pero a la vez purifica al que ha tocado un muerto. Quiere decir que Yeshua es la representación, el cumplimiento profético de que a través de su sacrificio se vence a la muerte. Yo no voy a decir que la muerte no nos va a tocar. En algún momento, cuando Dios lo determine, espero que sea como Abraham, Pastora González, que dice la escritura que murió anciano, satisfecho y lleno de días. A mí me gustaría así. Anciano, yo le digo así, señor, anciano, satisfecho y lleno de días. No como, bueno, la verdad es que en los tiempos de los apóstoles la mayoría murieron martirizados, pero todo eso tuvo su propósito, ¿verdad? Hasta el mismo Pablo le cortaron la cabeza, pero siempre ha sido el deseo en paz, en shalom. Anciano, esas tres palabras a mí siempre se me quedaron grabadas de Abraham. Anciano, satisfecho, lleno de días. Entonces creo que así deberíamos irnos todos de esta tierra, ¿verdad? Sería la única manera que yo admitiera que esta asquerosa muerte con su aguijón tocara, pero si se puede evitar que pase y que suceda lo que dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mejor. Sería más maravilloso, ¿verdad? Porque Yeshua venció la muerte. Yeshua venció la muerte. La derrotó en el madero por medio de su sangre preciosa. Se cumplió la vaca roja, se cumplió la vaca lazana. Y también en relación a esto del agua que al instante salió de su cuerpo cuando le traspasaron el costado, en el rito de la limpieza del leproso, dice que en ese jarrón o en esa especie de tazón o jarrón de barro cocido, se añadía agua corriente, aguas vivas, no agua estancada. Cuando dice aguas corrientes está hablando de aguas vivas, no aguas estancadas, con aquí en Venezuela le decimos cuando le salen larvas de zancudo, le decimos guasarapa. No, así no, sino tenía que ser aguas vivas. Entonces en esas aguas, porque las aguas de Yeshua, lo que salió de Yeshua es un agua viva también. Eso tiene una representación extraordinaria. Cuando le sale esa agua allí, eso es una representación poderosa de la limpieza, de la palabra, de lo que brota de él. O sea, la limpieza, ahí vemos que la limpieza no es solamente a través de la sangre. La limpieza en Yeshua es a través de la palabra. Cuando sale sangre y agua, la sangre nos limpia del pecado, pero la palabra también nos limpia. Entonces, una de las cosas que yo hago cuando en el momento del Shabbat, que estamos haciendo la limpieza de las manos con el agua, es proclamar la purificación de la que habló Yeshua cuando estaba con los apóstoles. Cuando Yeshua estaba con los apóstoles, él mencionó y dijo que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la palabra, ¿cómo nos limpia? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, la palabra viene para separar. Nos separa específicamente, penetra para separarnos de la genética, incluso para separarnos tuétanos, pero se refiere a la genética que traemos desde Adán, una genética que venimos arrastrando, que es una genética que se opone, está en contra de la voluntad de Elohim, que tiene que ver con el Abon, que es la iniquidad. La palabra corta
y verdaderamente nos separa de esa genética. De eso se refiere el agua que brota de Yeshua. Así que hay 3 tipos de purificación en la Escritura: el fuego, el agua y la sangre. Entonces, dice Vayikra, Levíticos, que en ese jarrón, en ese tazón, se colocaba, fíjese, ojo, se colocaba, como ya mencioné anteriormente, se colocaba ahí adentro el agua corriente, pero también la sangre de la avecilla muerta. Agua y sangre mezcladas, junto con la madera de cedro, con el hisopo y también con el pedazo de manto carmesí. Entonces, pero ahí en los elementos corporales y físicos son el elemento físico sería el agua y la sangre. ¿Y qué brotó de Yeshua cuando le traspasaron? Dice agua y sangre. Y dice que no le quebraron los pies porque está escrito, vamos a ver más adelante lo que está profetizado, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo ha visto da testimonio, el propio Yohanan, Juan, y su testimonio es verdadero, que es el mismo que recibió la revelación de Apocalipsis, ya usted lo sabe. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Esa es una. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Dónde dice que no será quebrado hueso suyo? Con el cordero de Pesach. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando dice mirarán al que traspasaron, específicamente eso lo dice en Zacarías 14. Recuerde que en Zacarías 14 se profetiza específicamente de el futuro glorioso de Israel. Dice que los ejércitos enemigos vendrán, ahí te lo narra, es impresionante lo que dice eso. Los ejércitos enemigos vendrán contra Israel, pero cuando él ponga sus pies en el monte de los olivos comenzará una libertad gloriosa. Eso es lo mismo que te dice Apocalipsis, el cordero en el caballo blanco vendrá con sus ejércitos celestiales y el antimesías estará reuniendo sus ejércitos en el valle de Armagedón, que Armagedón son varias batallas, varios lugares, más específicamente en el valle de Josafat, es donde se dice que él va a aparecer. Ahí en ese valle de Josafat, que dice que es el valle de la decisión, específicamente, pero en Armagedón serán reunidos los ejércitos. Dice que un ángel derramará su copa sobre el gran río Éufrates y dará lugar al paso de los reyes de Oriente. Entonces, serán reunidos los ejércitos para batallar contra el que monta el caballo blanco. Y entonces dice Zacarías 14, estoy hablando de los eventos que vienen, de los eventos proféticos que dan lugar a la Tiflabo o Olam Jabá, ahorita estamos en el Olam Hasé, y eso va a dar lugar específicamente a que ellos vean al que traspasaron. Entonces, dice Zacarías que cuando ponga sus pies él en el monte de los olivos, dice que la casa de Judá llorará por él como se llora por un primogénito. Imagínate tú, ¿cómo se llora por un primogénito? Porque el primogénito es el primero, las mujeres están como más temerosas. Siempre la mujer primeriza es como más temerosa, más cuidadosa. Cuando vienen los demás muchachos ya tiene experiencia y ya los trata, no que es indiferente, obviamente que no, pero es más, tiene otro trato que cuando es primeriza la mujer. Entonces, como llora una mujer primeriza, así llorará la casa de Judá cuando él aparezca. Y todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Pero dice que también verán la señal de los clavos en sus manos y le dirán, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él va a decir, con ella fui herido en la casa de mis amigos. Entonces, cuando él ponga sus pies en el monte de los olivos, dice que él establecerá una plaga sobre los ejércitos enemigos que vengan contra Jerusalén. Sus ojos se les desharán en sus cuencas, su lengua se les deshará en la boca. Otra parte en Apocalipsis dice que él pisará el vino, lo que es la vendimia, el pisamiento de las uvas, porque las uvas representan a los pecadores y el trigo representa a su pueblo. En la vendimia, él pisará la vendimia en el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Eso representa que él derrotará a los ejércitos del antimesías, pisará el lagar y saldrá sangre hasta los frenos de los caballos. O sea que imagínate tú.
y llamará a las aves de los cielos para que coman la gran cena de Dios, que serán los ejércitos del enemigo. Entonces, cuando dice mirarán al que traspasaron, eso está escrito en Zacarías, porque será cuando él vuelva, como el Mesías Ben David, el siervo sufriente. El siervo sufriente no es lo que dicen algunos de la casa de Judá y enseñan erróneamente. El siervo sufriente no es Israel. El siervo sufriente de Isaías 53 no es Israel, porque jamás Dios le va a decir a Israel, eso sáquese de la cabeza, jamás decir a Israel, bajo ninguna circunstancia, le va a decir, por cuanto no hizo mal, no se halló en él maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Tú crees que Dios le va a decir a Israel, por cuanto no hizo maldad ni hubo engaño en su boca? No. Para nada. Ezequiel dice que el pecado de Israel está labrado con cincel de hierro en su corazón. Así que no crean esos argumentos mentirosos, embusteros, que se han estado propagando por muchos de la casa, por no solamente la casa de Judá, sino personas que en su afán, porque eso es judaizar, en su afán de judaizar, pero con el judaísmo rabínico, en su afán de judaizar, están metiendo ese veneno de que el siervo sufriente de Isaías 53 no es Yeshua. El siervo sufriente de Isaías 53, ellos quieren decir que no se dice en plural, sino en singular. Pero la razón por la cual va a aparecer la palabra, ellos se agarran de que supuestamente en el hebreo no aparece en singular, sino en plural. Lo que pasa es que cuando el Señor se refiere en plural, se refiere a alguien muy importante más que un hombre. Entonces ellos dicen que como no se dice como el hebreo para referirse a ese siervo, pareciera que fuera en plural en el hebreo, pues como si estuviera hablando de muchos. Entonces, no es que está hablando de muchos, no es que está hablando de pueblo, es que se refiere en plural. ¿Por qué? Porque cuando dice, por ejemplo, términos como señores, es para darle, es porque no se trata de un hombre, se trata del mismo Dios. Pero no es que sea plural, porque vuelvo y te lo repito y finalizo con ese punto. De ese siervo sufriente está escrito en Isaías 53, aunque nunca hizo maldad en su boca. ¿Cuándo va a decir Dios eso de la casa de Judá y de la casa de Efraín? Si él dice en Ezequiel que el pecado de Israel está labrado con cincel de hierro en su corazón. Jamás lo va a decir. Nunca hizo maldad, sería Dios un mentiroso. Sí, por eso fue que fue esparcidos, la casa del norte fueron esparcidas por las naciones. ¿Cómo que nunca hizo? Si dijera otra cosa es que él lo ve como un Jesurún, como su amada, eso es otra cosa. Pero él le dice, él le llama la atención en el libro de Jeremías y le dice, me acuerdo del amor de nuestro desposorio, cómo andabas delante de mí. Eso es otra cosa, ese lenguaje del Señor es diferente, eso es diferente. Pero él va a decir, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, jamás. Eso no es lo que Dios dice de Israel. Aunque no específicamente, no se lo enrostra cuando hay un arrepentimiento genuino, pero lo que está escrito, pueblo. Después de estas cosas, dice el 38, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, aunque en secreto por temor a los judíos, los Yehudín, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Yeshua. Pilato, el prefecto o el gobernador en otras versiones, se lo permitió y entonces fue y llevó su cuerpo. También había ido Nicodemo, el que al principio acudió a él de noche, llevando una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Esos eran dos maestros muy importantes. Más se dice que Nicodemo específicamente era el segundo, es decir, ustedes saben que el primero era Caifás porque era el sumo sacerdote, pero Nicodemo era muy respetado. Nicodemo era muy respetado. Aunque Gamaliel es el que llamaban la belleza de la ley, de la Torá, la belleza de la Torá. Pero Nicodemo era muy respetado. Y José de Arimatea también. José de Arimatea se le mencionaba como el más noble de todos los hombres. A él se le mencionaba José de Arimatea. También había ido Nicodemo, el que al principio acudió a él de noche, llevando una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos.
Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nadie había sido puesto aún. Allí pusieron a Yeshua a causa del día de la preparación de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca. Porque el sepulcro estaba cerca. Entonces, cuando vemos que su cuerpo fue preparado, recuerde que en una ocasión también una mujer compró un perfume de nardo puro y lo derramó, y el perfume llenó toda la casa. Esa mujer se arrepintió, venía de una vida licenciosa, y dice la escritura que el Señor le dijo que para su sepultura había preparado esto. Entonces, realmente hay cuestiones que no están específicamente relatadas en la Torá en cuanto a ese tema, pero hay takanot que sí fueron aceptadas por el Mesías. Por ejemplo, cuando dice cuando dice el Señor, se está refiriendo o exhibiendo a los escribas y fariseos, y él diezman el eneldo, la menta y el comino, pero dejan lo más importante de la Torá. La menta, el eneldo y el comino no se diezmaba dentro de los productos que el Señor dijo en la Torá, en Éxodo, como los higos, el grano, etcétera, la oliva. Pero el Señor aceptó, o sea, ese es una takanot que fue aceptada, porque él dijo, hacen esto, pero no hacen lo otro. Quiere decir que no iba en contra tampoco de los preceptos. O cuando él toma las copas dentro del ceder del Shabbat, dentro del ceder de Pesach, perdón, eso se realizaba y fue establecido como una takanot. Entonces no todas las takanot fueron de alguna manera, digamos, como él dijo, pues, por ejemplo, el Señor dijo que ellos acusaban a los discípulos por el lavamiento de los vasos, lavamientos antes de tomar para poder comer las espigas. Había muchas cosas que representaban un peso, que representaban, digamos, opresión, y que son esas takanot que son rechazadas absolutamente por el Mesías. Pero hay otras, por ejemplo, las 4 copas, que fue que él mismo, que cuando él tomó la copa, era ya una cuestión que había sido aceptada dentro del ceder de Pesach. Bueno, pueblo, con esto concluimos este día de hoy. Espero que internalice mucho esta enseñanza, porque de verdad que esta enseñanza es para internalizarla y para vivirla, para tenerla presente todos los días, porque a través de este sacrificio que nosotros tenemos vida eterna, fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre, y nos trasladó del imperio de la muerte al reino de su amado Hijo. Y tenemos salvación, que es lo más importante. Nos vamos de esta tierra y tenemos salvación. Amén. Les bendigo. Shalom. Así es, excelente, Pastor Luis, muchas gracias. Bien, finalizamos esta enseñanza. Ya acabamos de pasar Yom Kippur. Vemos cómo se dio ese día de expiación. Recordamos esa festividad del Eterno como día de expiación, y también recordamos acá a Yeshua como aquel que trajo expiación para su pueblo, y damos gracias al Padre Eterno porque Él, cumpliendo todos los sacrificios, cumpliendo todos esos principios establecidos en su Torá para hacer expiación en su pueblo y de esa forma restaurarlo a la condición que Adán había perdido. Yeshua, como el postrer Adán, tomó ese lugar y nos entregó nuevamente esa seguridad en el Padre, esa relación directa con Él. Nos abrió la puerta del lugar santísimo para que pudiésemos entrar con Él como sumo sacerdote y nosotros como sacerdotes con Él. Por eso somos reyes y sacerdotes, para que de esa forma también nosotros lo reproduzcamos y lo enseñemos a su pueblo, pegamos esa verdad profunda, esa revelación del Padre sobre su pueblo, y que no nos creamos los gentiles que no tienen derecho, aquellos los más sucios, los más cochinos, los que no pueden acercarse porque nadie puede ver a Dios. No, tenemos que romper ese concepto, esos principios que heredamos de las tinieblas,
de la influencia de las tinieblas sobre el pueblo, para que nos veamos verdaderamente como hijos, como esos escogidos del Padre Eterno, como esas piedras preciosas a las cuales Él puso nombre y nos sentó con Él en lugares celestiales. Nos dice la palabra, Efesios 2 nos dice que nos sentó con Él y vamos a reinar con Él. Bendito eres, Yeshua, por tu sacrificio, por tu entrega, por tu sometimiento al eterno Dios, para traer esa expiación sobre nuestra vida y a través de tu sangre renovar el pacto con nosotros, para de esa forma tener ese acceso a tu herencia, a todas tus promesas, a todos tus pactos, tus sanidades y todo lo que conquistaste, Yeshua, por nosotros en el madero, pagando el precio de muerte. Te damos gracias, Señor. Bien, en el nombre de Yeshua, te damos gracias, Padre. Nos despedimos. Shalom, shalom para sus vidas. No sin antes recordarles que se suscriban en nuestro canal y que siempre estén atentos a todas nuestras a todas nuestras transmisiones. Activen esa campanita para que reciban esas notificaciones de las transmisiones que hacemos semana a semana, todos los días de la semana, y que no se pierda ninguna de esas enseñanzas. Shalom, shalom.